Bueno, buenas tardes. Estamos en otro programa de La Ruta del Pensamiento. Yo soy Gerardo Martínez Cristerna y les agradezco a los que nos van a escuchar y espero que se la pasen muy bien. Y bueno, ahora el tema que traigo pues, es sumamente interesante porque la filosofía y en general todo el conocimiento humano está muy diversificado. O sea, ese es uno de los problemas más grandes que yo veo para conocer realmente los problemas humanos. O sea, sí se estudia mucho la conducta humana, se estudia mucho de la ciencia, se estudia mucho de la filosofía, se estudia mucho, o sea, hay muchas conocimientos humanos, pues muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahora que está de moda la neurociencia, pues hay muchos estudios, pero realmente el problema que yo encuentro y que trato de analizar es que todos esos conocimientos realmente no tienen un conocimiento integral, entonces quedan muy cortas o muy en una forma muy reduccionista. O sea, aparentemente el lenguaje nos da una especie de verdad. Esa verdad la creemos y entonces la gente, pues por ejemplo, en el caso de la neurociencia o de la física, dice, pues esas son las verdades porque las dice esas formas de conocimiento humano. Pero por desgracia, creo que se quedan muy cortas porque no se unen realmente al conocimiento humano. Entonces, como yo me dedico a la conducta humana, pues sí me siento en la obligación, posiblemente pues yo no soy todavía esa autoridad para que se me sea escuchado en todo el mundo, en el sentido de que yo me siento con la obligación de hacer en la filosofía una filosofía integral en todo el conocimiento humano, porque si no se hace, creo que nos quedamos muy cortos en lo que es el saber de cada cosa y cómo trabaja el universo, cómo trabaja la naturaleza, cómo trabaja el pensamiento, cómo trabaja la cultura. Entonces, mi gran esfuerzo, o sea, por medio de la filosofía y de todo el conocimiento, es tratar de hacer una filosofía integradora. El problema que uno se encuentra es el problema del lenguaje. O sea, el lenguaje, por desgracia, se usa mucho como una especie de verdad. O sea, cada uno de los estudiosos en sus diferentes materias hacen o crean palabras para definir qué son las cosas, ¿no? Entonces, pues se queda en esa área de conocimiento. Por ejemplo, en la filosofía, la palabra voluntad de poder, lógicamente, no la acepta ningún físico, aunque es una teoría totalmente física. Ni los mismos nietzscheanos, los que estudian a Nietzsche, aceptarían lo que yo les estoy diciendo, que la voluntad de poder es un pensamiento no solamente sobre la vida, sino sobre todo el universo, en que Nietzsche tenía una cosmovisión, pero no se le acerca a Nietzsche con el pensamiento de la física. O sea, sí todo el mundo sabe que había mucho interés en Nietzsche en la física, pero no se han dado cuenta que Nietzsche usaba lo que sabía de física para implementar su filosofía. Entonces, hay palabras como le digo, voluntad de poder, que en la realidad,
lo que quiere decir o lo que trae de fondo en una, o sea, tratando de estudiar física, es que la voluntad de poder es una forma de energía, o sea, o es energía. ¿Por qué es energía? Porque todo lo que es la lucha, o sea, en la naturaleza, de la lucha de todas las circunstancias de la existencia del universo y de la vida, es una lucha de poder. Esa lucha de poder no es por el poder político, es el poder porque las cosas van cambiando, se van, o sea, transformando, y entonces la naturaleza hace lo mismo, va y se transforma de una manera y cambia a otra manera. O sea, todo el tiempo la naturaleza se está transformando. O sea, entonces Nietzsche lo que pretendía, o sea, hacer en su cosmovisión era esa transformación que existe en la naturaleza y que lo que hace es crear nuevas cosas, o sea, cosas que no existían antes, que puede ser la misma silla, una silla que, pero esa silla se está transformando en una silla nueva. ¿Por qué? Porque cambia su manera de estar, porque se mueve las sillas, los muebles, las cosas, a pesar de que están quietas, pero se van transformando por medio de los átomos. Entonces, aparentemente sin que nos demos cuenta, la silla se está transformando. Eso para Nietzsche se llama creatividad, o sea, creación. Como les digo, eso no lo acepta en la física, la creatividad de las cosas, porque la física dice no, no puede, las cosas no tienen voluntad, entonces le ponen la palabra voluntad, que no existe la voluntad que hay en el ser humano, la voluntad de hacer las cosas. Entonces, no se aprecia que la voluntad también se puede usar en física, pero no se acepta. Entonces, el lenguaje nos trae una serie de problemas porque tanto la física como la filosofía, en caso de la voluntad de poder, de lo que están hablando es de la energía. Y la energía se va transformando, o sea, la energía nunca se pierde y se va transformando. Pero entonces, al irse transformando, pues en realidad cae en lo que Nietzsche pensó y bueno, y ahora yo lo llevo a su gran escala, en donde la creatividad se vuelve que la energía crea nuevas cosas. Pero les digo, el lenguaje no acepta, en la física, la palabra creatividad no se acepta, la palabra energía no se acepta en la filosofía, o bueno, sí se acepta de alguna manera, pero entonces el problema es el lenguaje para entendernos los seres humanos. Pero en realidad, sin querer, hablamos casi de lo mismo. Si ustedes se meten en las teorías de la complejidad, o sea, lo que estudia la complejidad, se van la van a notar en cualquiera de las tesis de la complejidad, que todo es movimiento de alguna forma, o sea, en la forma que lo quiera expresar la complejidad. La complejidad son movimientos en donde las cosas pues se vuelven no fijas, sino se vuelven exactamente complejas. Entonces, sin querer, también esos estudios se vuelven, pues, de movimiento. ¿Y qué es el movimiento? Pues es energía, pero pues no, unos dicen que sí, otros que no, pero estamos hablando de lo mismo, que las cosas se mueven. ¿Qué las mueve? ¿La energía o las mueve nada más la atracción o el efecto causa-efecto? O sea, no nos ponemos de acuerdo
¿qué mueve a las cosas? O sea, podemos simplificar las cosas en una forma más sencilla para podernos entender y decir que la energía mueve todas las cosas en cualquier rama, pero los humanos no nos ponemos de acuerdo, entonces cada quien dice, no, las cosas se mueven por otras cosas, no hay voluntad. O sea, es un lío, es un caos, podemos entender y quedar de acuerdo en una cosa. Pero lo que sí queda claro para casi todas las disciplinas es que las cosas se mueven. Entonces, si las cosas se mueven, ya nomás nos queda ponernos de acuerdo qué las mueve la energía, la voluntad, qué las mueve. Entonces, ponernos de acuerdo sería fácil, porque ahora en el siglo XXI es muy difícil que alguien diga que las cosas no se mueven. O sea, yo creo que el conocimiento en la neurociencia, en la filosofía, en la biología, nos damos cuenta que las cosas se mueven. ¿Por qué las mueve? Yo digo que no importa. Lo importante es que se mueven. Y, y por algo se mueven. Nadie podría pensar que las cosas se mueven a saltos o a brincos sino se mueven y se mueven de alguna forma. ¿Quién podía negar que la Tierra está en movimiento? ¿Quién podía negar que el universo está en movimiento? ¿Quién podía negar que una célula está en movimiento? ¿Qué, qué podía negar que el lenguaje está en movimiento? ¿Quién podía negar bueno, pues puede haber gente todavía que diga las palabras no se mueven, o sea, el amor es el amor, la justicia es puede haber gente que todavía, pero ya es muy difícil que en todo el conocimiento humano no aceptemos que las cosas se mueven. Entonces, fíjense cómo es terrible que no nos pongamos de acuerdo en cosas que realmente son sencillas. O sea, si nosotros nos vamos a la teoría de la relatividad de Einstein, que también Einstein decía que Dios no juega a los dados, también podemos pensar que Einstein pensaba que el universo está ordenado y así lo pensaba. O sea, de aquí entra en juego las matemáticas, que las matemáticas es otra palabrita que nos ha traído locos, porque las matemáticas consideramos que son la verdad absoluta y la ciencia dice que si no está matemáticamente comprobado, no existen las cosas. Entonces, yo digo que hay muchas cosas que no se pueden medir, o sea, y si las medimos, las medimos no con matemáticas, sino las medimos en una forma ilusoria. Pero bueno, vean cómo el lenguaje nos trae una infinidad de problemas. Pero les digo, la teoría de la relatividad de Einstein, que Einstein no vio muchas cosas que él las logró por medio de la relatividad, nos habla de una igualdad que es la energía y la masa. Esa igualdad de la energía y la masa, en realidad, sin querer queriendo, es algo que sucede en todas las cosas del universo. O sea, querramos o no, o sea, es muy difícil decir que las cosas no tienen masa o energía. Cualquier cosa en el universo no tiene masa y energía. O sea, la energía pues es constitutiva de todas las cosas y la masa también. Pero lo chistoso es que la masa también se mueve y la energía también se organiza. O sea, fíjense cómo principios complejos las podemos definir sencillamente y hacer del conocimiento humano las cosas más sencillas y más comprensibles para todo el mundo, no solamente
para el conocimiento especializado. O sea, los físicos no quieren dar su brazo a torcer en el sentido de que podíamos usar palabras más sencillas para definir la complejidad del universo. O sea, pero tampoco la neurociencia quiere eso. O sea, la neurociencia parte del sentido de que, por ejemplo, las neuronas son las causantes de la memoria, del pensamiento, de los sentimientos. O sea, hace una cosa impresionante de hacer un reduccionismo gigantesco sobre el cuerpo humano. O sea, a pesar de que ya hay teorías en donde ya contradicen eso, pero la neurociencia quiere catalogar que todo sale del cerebro. También la física quiere que creamos que todo se debe comprobar matemáticamente. O sea, que salgan de su castillo de conocimiento es sumamente difícil. Imagínense yo ir en contra de la neurociencia en la actualidad que todo mundo la ve como la ciencia emergente más importante de la humanidad, conocer el cerebro, o sea, es algo así como lo más novedoso que hay, pero usan palabras que suenan como a verdad, que es el hecho de que las neuronas son las que provocan miles de situaciones que no provocan las neuronas. Las neuronas son parte importante del universo, no solamente del cuerpo, también son del universo, porque son parte del universo. Una célula, aunque sea una célula, es parte importante del universo. Entonces, el conocimiento humano quiere definir las cosas desde puntos de vista que ellos estén de acuerdo y consideran que eso es verdad. Yo creo que el conocimiento humano, pues lo que necesita ahora es ser más integrador y más facilitador del conocimiento humano y hacerlo más accesible para todas las personas, para que no sean áreas de privilegios o áreas de poder, áreas... entonces, mi propuesta filosófica es unir el conocimiento para que nos podamos entender mejor y podamos hacer y construir un mundo, pues no perfecto, pero sí un mundo que esté más acorde con la naturaleza. Por eso yo hago filosofía de la naturaleza, porque todo lo que yo explico del pensamiento, no es para encasillar al pensamiento en que es capaz de todo. O sea, el pensamiento, no cabe duda que depende del cuerpo, y el cuerpo también está en las neuronas, también depende de las neuronas, también depende de todo el sistema, el sistema humano, de todos los sistemas humanos, depende el pensamiento. O sea, qué bueno, estaba yo muy contento con lo que estaba yo platicándoles, pero entonces lo que yo trato de explicar a la gente es que podemos tener conocimientos básicos que le podíamos enseñar a la juventud, que les podemos enseñar a todas las ciencias, a todo el conocimiento humano, en donde todo se trabaja con la misma situación, que podemos partir como, como si fueran los presocráticos. O sea, los presocráticos decían que había una causa de todo el universo, ya sea el fuego o el agua. Ahora podemos, como los presocráticos, decir que
la realidad del universo la podemos contemplar tanto en la energía, en la mecánica cuántica como en la teoría de la relatividad, o sea, partiendo de la energía y la masa, bueno, y su causa de la electricidad, y también partiendo de las partículas elementales que pues son las creadoras pues de los átomos y de todas las cosas. Entonces, si integramos ese conocimiento, podemos hacer un pequeño resumen sin llegar a un reduccionismo de que todas las cosas contienen en el universo energía y masa, ¿no? O sea, creo que podemos llegar a un acuerdo en todo el conocimiento humano de que las cosas están en energía y masa. Entonces, si nos vamos a teorías filosóficas como es el pensamiento, como es el cerebro, como es el sistema nervioso, podríamos decir que todo ese complejo de cosas parten de tener energía y masa. Entonces, vamos a darnos cuenta que el pensamiento es energía organizada. O sea, ¿qué es organizada? Es que tiene una forma de ser, que esa forma que de ser, que yo le llamo mesura, porque es una forma dinámica. O sea, en lugar de ser una forma absoluta, como se pretendía en filosofía, ahora es una forma dinámica. Entonces, la, o sea, el pensamiento tiene una forma para podernos entender. ¿Y cuál es esa forma? Es la que los sentimientos y los instintos han formado a través de millones de años, en el cual se le da forma a esos sentimientos y entonces ya se clasifican en los diferentes sentimientos que tiene el ser humano, ya sea miedo, amor, o sea, el sentimiento que ustedes quieran, es un proceso en donde a través de millones de años se va haciendo algo formal. Pero al mismo tiempo que se hace formal, no puede uno prescindir del caos, o sea, pues, de los sistemas complejos. O sea, a pesar de que los sentimientos se pueden clasificar, se les puede dar un significado, una cosa así, uno no puede perder de vista que decir que los sentimientos son una sola cosa, pues es muy complejo porque cada quien siente de diferente manera. Entonces, los sentimientos son muchos y de muchas formas. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Clasificar a través de millones de años, clasifica, clasifica por medio entonces, en la clasificación está el orden dinámico. ¿Y qué trata de hacer ese orden dinámico? Pues aceptar que los sentimientos son muy complejos, o sea, hay caos. Entonces, ¿cómo podemos usar el caos, la entropía, cómo podemos usar la materia, cómo podemos usar la energía para entender esos sistemas complejos que llegan a ser el pensamiento? O sea, entonces podemos partir que el pensamiento, al ser energía, tiene las mismas formas de todas las cosas. Así como que el pensamiento no lo vemos, no lo podemos agarrar, o sea, el pensamiento, porque es energía, pero esa energía está organizada y después deja huellas. O sea, ¿qué deja huellas? Pues vienen las huellas que son el lenguaje. O sea, ahí empieza a dejar huellas después en la escritura, en la literatura, en la filosofía, en las ciencias, empieza a dejar huellas
Pero el pensamiento originalmente no se ve, tampoco la energía se ve, o sea, pero lo que no cabe duda es que la energía sí existe, o sea, es algo que no podemos negar que exista la energía, o sea, nos cuesta trabajo saber qué es energía, porque nadie sabe, o sea, ni la ciencia, o sea, hay definiciones de lo que son las energías, o sea, hay tal variedad de energías que pues ya se pueden clasificar en muchas. Es igual que los sentimientos. O sea, hay tantos tipos de sentimientos que ya se pueden hasta clasificar en muchas formas los sentimientos. O sea, ya hay estudios en donde pues hay diferentes grados de sentimientos, ¿no? Por ejemplo, ya hay pasiones, o sea, ya son sentimientos más caóticos, o sea, entonces hay formas de clasificar. Y eso es lo que ha hecho el ser humano, es clasificar cosas. Pero lo que no podemos salir es de la situación de la energía y la masa, o sea, o sea del orden y el caos. No podemos separarnos, o sea, el pensamiento humano tiene que seguir las mismas reglas de juego de la naturaleza. Aunque queramos los seres humanos quitarnos y decir que la tierra no se mueve, también podríamos decir que los pensamientos y el lenguaje no se mueven, pues simplemente es una ilusión, porque todas las cosas se mueven. Entonces, podemos llegar a criterios de que todo se mueve, o sea, y yo creo que ya es muy difícil que alguien me diga que hay cosas que no se mueven, o sea, de alguna otra manera, a pesar de que las veamos casi inmovibles, inamovibles, de alguna manera tienen hasta un mínimo de movimiento, o sea, todas las cosas en el universo, o sea, por ejemplo, los relojes pueden ser exactos hasta por siglos, pero los mismos relojeros aceptan que siempre en el camino hay una hasta pequeñísima variación. O sea, sí se puede manejar el tiempo casi matemáticamente, pero ese casi es la diferencia entre la energía y la masa. O sea, esa es una pequeñísima diferencia, pero es el que hace todo y hace congruente a toda la naturaleza. O sea, la naturaleza nos está hablando en forma sencilla. ¿Por qué complicarla tanto? O sea, todas las teorías científicas se manejan por la complejidad y por el orden, o sea, el caos y la mesura. O sea, todas las cosas se manejan. O sea, la ciencia maneja el caos y lo controla. ¿Qué es la bomba atómica? La bomba atómica es manejar la materia, y la materia, como tiene energía, es liberar la energía y volverla caótica. Entonces, de la masa se convierte en energía y se convierte en bomba atómica. O sea, entonces, el principio era una bomba, o sea, la bomba tiene un orden, tiene una estructura, es como un coche, pues tiene partes, pero adentro de esas partes está llena de energía, o sea, entonces, ¿qué, qué es el descubrimiento del sistema atómico? Pues es la liberación de la energía, o sea, entonces nada puede contrariar la naturaleza. Y entonces, pero nos peleamos todo el tiempo en que quién tiene la razón. O sea, como les digo, si yo hablo con un neurocientífico y le digo, las neuronas no hacen lo que usted dice, sino las neuronas son todo, es una parte de un proceso mucho más grande que es el universo. O sea, entonces me dicen, no, eso no es cierto, las neuronas
eléctricamente se pueden decir que piensan, que sienten, que tienen memoria. Todo, ¿por qué? Pues porque la electricidad en una parte del cuerpo dice que ahí está la memoria. Bueno, pues sí, suena todo eso muy bonito y parece que lo dicen que es desde la ciencia que hacen esas definiciones, pero todo es un problema de lenguaje. Les voy a dar un ejemplo de lo que es el lenguaje para que vean cómo se usa en todo el conocimiento humano. Y les voy a dar el caso de Freud. O sea, Freud, que pues, es un personaje muy especial y que hay que atender porque Freud, sin querer, queriendo tal vez, desarrolla más o menos una teoría que es unificadora, pero para unificar su teoría crea conceptos, crea sentidos a las cosas. O sea, entonces, para entender la complejidad que es el pensamiento, él no habla de pensamiento, pero de la complejidad de la conducta humana. Dice, no, es que está dividido en un yo, en un ego y en un super yo. Y además dice, hay un inconsciente. Bueno, lo que trato de decir, en realidad, es mucho de lo que yo digo, que es la estructura del pensamiento, nada más que es ponernos de acuerdo. Si Freud viviera, posiblemente me entendería bastante de lo que... ¿Qué hace Freud para crear sus teorías? Bueno, clasifica diferentes pasos que tiene, o sea, el humano para poder determinar la conducta humana. Y entonces, para empezar, acepta que hay un devenir, o sea, hay un cambio, o sea, él lo lleva, igual que yo, hasta habla de los instintos, de la conducta, de lo que es las relaciones con la naturaleza, con el entorno. Entonces, hace una clasificación, pero le pone nombre a esa clasificación. En lugar de aceptar que todo eso es un flujo, es un camino de lo mismo. Pero la intención, creo que de Freud fue buena. Y todavía nos habla del inconsciente, cuando el inconsciente podemos verlo de muchas maneras. Por ejemplo, si lo vemos en Nietzsche, el inconsciente sería el eterno retorno. Si ven mi filosofía, el inconsciente sería el pasado, o sea, el tiempo. ¿Por qué? Porque el pasado nunca desaparece. Entonces, lo que podemos hacer y lo que hizo Freud es hacer que el pasado, investigar qué hay en el pasado. Y es muy fácil ver qué hay en el pasado. Nosotros nos acordamos de nuestra bicicleta, de los castigos que nos hicieron nuestros padres, nos acordamos de el reglazo que nos dio el maestro, nos acordamos de la primera vez que hicimos el amor, o sea, nos acordamos de todo, o casi de todo, o sea, podemos recordar todo, porque el pasado existe, pero el pasado le pone nombre Freud y le pone inconsciente, o sea, para él el inconsciente es llegar a ciertos traumas que pasaron en el pasado, o sea, lo que está buscando es el pasado y está buscando un diamante dentro de la memoria, o sea, quiere encontrar que el pasado, por ejemplo, una violación es o sea, es el detonante de la conducta humana, o sea, el diamante. Yo creo que no está mal, pero le podemos agregar que ese diamante no es solamente el diamante, sino todo lo que pasa alrededor del diamante. O sea,
La violación no solamente es la causa de un acto agresivo, sino también es de tal vez una necesidad, de la persona, un mal entendimiento de la conducta humana, puede ser ignorancia, puede ser, o sea, ya abarca otras cosas que no solamente es la violación, o sea, la violación trae alrededor muchas causas. Entonces, el pasado no lo podemos definir en diamantes, o sea, no lo podemos definir como inconsciente, o sea, el inconsciente no es algo único, no es solamente la violación. A través de la violación hay infinidad de cosas. Por ejemplo, mi bicicleta, atrás de mi bicicleta está que mi papá pudo pagarla, que hubo quien construyera la bicicleta. O sea, entonces el pasado no se puede definir en definiciones. Tampoco el yo, el ego y el super yo tampoco se pueden definir en palabras. Pero si uno ve la complejidad de lo que quiso decir Freud, pues uno puede entender el razonamiento de Freud, pero lo podemos llevar al pensamiento más moderno, que es el que yo estoy estableciendo, que es un pensamiento en donde es más integrador. Entonces, no solamente ve a las neuronas como las causantes, sino ve a todo un sistema que es la complejidad del universo. Entonces, pero fíjense, la complejidad del universo nos vuelve a llevar a la masa y a la energía. O sea, fíjense cómo es el jugar con lo complejo y el jugar con lo sencillo, pero al mismo tiempo es más fácil enfrentarnos a ese tipo de pensamiento que enfrentarnos a un pensamiento en donde sea la cosa exclusiva. El inconsciente, o sea, si nosotros nos enfrentamos a un inconsciente como encontrar un diamante, pues se me hace un reduccionismo gigantesco. Y entonces entenderlo como un proceso en donde está el pasado, creo que es más sano. O sea, entonces ahí, no sé si se están dando cuenta cómo es el lenguaje el que nos hechiza, el que pone el problema, y es el problema humano en que el lenguaje no lo hemos entendido en su misma situación de masa y energía. O sea, el lenguaje no es una masa sólida, el lenguaje también es energía, pero el lenguaje es un transportador del pensamiento. Entonces, tanto el lenguaje y el pensamiento están unidos, como está unido el cuerpo y el cerebro, y está unido la masa y energía, están unidos, todo está unido. Entonces, yo le llamo que esta unión, que ya se usa en física, que hay un entrelazamiento de todas las cosas, es que todas las cosas están unidas, entonces no las podemos separar en neuronas, en inconsciente, en verdades, en justicia, sino tenemos que ver todo lo complejo que es una palabra. La palabra no nos está resolviendo el problema, al contrario, la palabra nos está metiendo en el problema de falta de conocimiento en el humano, porque si la física se queda en que las cosas solamente se pueden comprobar matemáticamente, pues entonces la física no va a avanzar nunca, pues entonces la física no va a ver lo que no se puede manejar. Yo siempre les pido a los físicos que me midan los sentimientos, entonces me salen con loqueras con que se pueden medir si encerramos a unas personas en un teatro y ahí podemos decir que les gusta un cuadro o les gusta otro cuadro. Entonces dicen, no, pues es que me gusta el cuadro A en lugar del cuadro B. Entonces, según ellos pueden medir porque se pueden sumar la asistencia de las personas que dicen que le van al cuadro A
y otros, entonces dicen que se está bien, es una vacilada, o sea, ¿cómo así se van a medir los sentimientos? Imagínense, cada persona tiene sus sentimientos, o sea, ¿cómo pueden medir mis sentimientos hacia mi esposa? Medirlos con matemáticas es imposible, o sea, a pesar de que el amor que yo tengo a mi esposa es casi medible, o sea, es tan certero que puede ser algo no medible. Pero yo no creo que ni en mi caso sea medible mis sentimientos, o sea, no se pueden medir mis sentimientos como quiere la ciencia, o sea, entonces la ciencia, la física tiene que cambiar a jugar con la mesura y el caos, a manejar la energía y la masa, porque si no la maneja la física de esa manera en el cual la energía no es un orden absoluto, la masa tampoco es un orden absoluto, si no la maneja así, entonces le da prioridad a las matemáticas y entonces pues, es una ciencia pues, corta, o sea, de pantalones cortos. Por eso Nietzsche quería una ciencia alegre, una ciencia que vea la energía, lo dionisíaco, y también vea la masa, lo apolíneo, o sea, entonces es una manera, la que yo propongo en filosofía, es una manera de entender a la naturaleza, entender el pensamiento de una forma más sencilla, a pesar de que no nos podemos quitar su complejidad, a pesar de que tenemos que trabajar con la mesura y el caos, a pesar que tenemos que manejar la energía y la masa y trabajar con ellas, es interesante que a los estudiantes modernos se les explique cómo el universo funciona y cómo funcionan todas las cosas, cómo funciona un cohete, cómo funciona una galaxia, igualito, o sea, todo, todo funciona con un principio que podríamos llamar presocrático, en el cual pues, todas las cosas, ahora, eh, ¿tendremos nosotros razón? Bueno, posiblemente no. Posiblemente después haya otros conocimientos que cambien esa teoría que yo les estoy dando. Entonces, posiblemente aparezcan nuevos conocimientos que nosotros no sepamos ahorita. Y entonces, pues puede ser que cambie la visión. Pero hasta ahorita puede ser es una condición unificada la que yo propongo, en donde podemos trabajar con la complejidad y con el orden, o sea, porque las dos cosas son imperativos. Yo le llamo a la mesura que es un imperativo de la naturaleza, así como le hablo al caos, que es una, pero también un imperativo es la energía y otro es la masa. Y las partículas también tienen energía y masa. O sea, fíjense cómo es sencillo trabajar con todo el conocimiento. La biología, ¿qué es? Es energía y masa en su totalidad. O sea, es otra expresión de la energía y la masa, que es lo que es la biología. Pero la biología no puede salirse de las mismas formas de la naturaleza. O sea, así tampoco, por ejemplo, el sol, que podía ser una especie de vida, o sea, vamos a poner, no es vida, porque la gente dice, no, es que no es vida el sol. No, no, yo no estoy diciendo que sea vida el sol, pero le estoy dando que hacemos una similitud entre la vida y el sol. Pues el sol, pues tiene energía, tiene masa, tiene movimiento, tiene, o sea, ahí se ve todo, o sea, ¿qué es la gravedad? Pues también es energía, de alguna manera, y de alguna forma masa también. Entonces, podemos partir de ciertos conocimientos que no son la verdad, pero nos pueden ayudar a entender más fácil. Así, por ejemplo, la psicología, la enseñanza, puede enseñarnos cómo son las clases, cómo son los maestros, cómo todo,
en base a entender cómo se mueve la complejidad entre el orden y el desorden. Entonces, cómo el ser humano trata de hacer que la vida sea lo más ordenada posible. Por ejemplo, la educación quiere que sea ordenada, pero se encuentra con que cada ser humano, cada niño en la escuela, pues es una forma de pensar, entonces ahí está el desorden. Entonces, pero ¿qué es lo que quiere la escuela? Que no, que sean, no, que aprendan matemáticas exactas, que aprendan el lenguaje exacto, que justicia es lo mismo para todos, que la verdad que lo bello es lo bello para todos. O sea, eso ya es arcaico. Ya no, ya no podemos estar en esa situación en la cual queremos que hacer que las cosas sean como nosotros queremos. O sea, las cosas son en un juego que es precioso en el pensamiento de Nietzsche. La naturaleza es un juego entre la mesura y el desorden, entre la energía y la masa, entre las partículas. Es es un juego bello, pero hay que verlo como juego. No lo podemos ver como neurona, no lo podemos ver como verdad, no podemos verlo como justicia. Tenemos que verlo en su complejidad para poder entender qué, qué hace una neurona. La neurona no es la verdad. La neurona es parte de un proceso muy grande que la neurona, por desgracia, tiene que ver, pero no tanto. Es más importante lo que provoca, si quieren, provoca el pensamiento, pero el pensamiento es, wow, eso es una cosa gigantesca. O sea, ya no es una neurona ahí que hace, la neurona no hace sillas, la neurona no hace cohetes espaciales, sino la neurona ayuda a organizar todas esas cosas. O sea, seamos más sencillos, seamos más humildes, pero cambiar el lenguaje, cambiar el pensamiento, cambiar las cosas es una tarea casi imposible, pero necesaria. Y el mundo no se hizo en un día, se hizo en siglos y siglos y siglos. Y lo que yo les estoy exponiendo es un conocimiento que no se va a adquirir mañana ni pasado mañana, porque yo lo digo, sino va a ser un proceso, igual que todos los procesos, en el cual va cambiando el conocimiento humano, pero tenemos que partir de ciertos principios que vamos consolidando los seres humanos. Y los seres humanos estamos consolidando ciertos principios que son origen de todas las cosas. Entonces, podíamos afirmar, sin dejar en un reduccionismo, que la energía y la masa nos pueden llevar a la mesura y el caos, nos pueden llevar al conocimiento de la física, nos pueden llevar al conocimiento de las matemáticas, a todos las mismas matemáticas son un ejemplo del universo. O sea, las matemáticas quieren tener un orden que inamovible, o sea, quieren ser como Parménides. Parménides quería eso, que las cosas sean inamovibles. Entonces, las matemáticas crean algo que no se mueve, o sea, tiene que ser la luz, nos dicen que está a 300.000 kilómetros por segundo, o sea, entonces la luz no se mueve ni, es exacta. ¿Por qué? Porque lo dicen las matemáticas. O sea, entonces, ese grado de precisión, ese grado de exactitud, es creado por una palabra que se llama matemáticas. Pero es una palabra que también las matemáticas pueden tener sus fluctuaciones, aunque sean mínimas. O sea, una cosa, uno puede medir una pared y le das casi siempre la misma medida porque uno no tiene una situación de medir lo supermicro. O sea, bueno,
qué mejor que pudiera comprobarse todo eso matemáticamente. Y yo no estoy en contra, no sé si se dan cuenta, no estoy en contra de las matemáticas, o sea, las matemáticas ayudan mucho, nos orientan, nos dan ubicación, nos dan muchas cosas, pero simplemente si lo vemos por ejemplo, en, en los GPS, podemos ver que el mismo GPS nos está cambiando de las orientaciones, porque si matemáticamente sería la ubicación exacta, entonces no habría un cambio de sentido. Pero ¿por qué las matemáticas que se usan en los GPS, por qué nos cambian de sentido? Pues porque no son súper exactas, se aproximan, pero puede haber, como hay cambios, como hay diferencias, entonces nos cambian el sentido y entonces en lugar de ir por una calle nos mandan por otra calle. Entonces ahí se ve que pues las matemáticas no pueden darnos una garantía de que nosotros vamos a llegar a tal lugar. ¿Por qué? Porque la naturaleza no es así. La naturaleza siempre nos marca ciertas diferencias en todas las cosas. Nadie es igual, todos somos diferentes, todos, pues, bueno, no sé si les ayudé o los metí en mayores problemas, pero todo esto lo hago con mucho cariño, lo trato de explicar con mucho cariño y lo llevo a los libros, lo llevo a las conferencias para poder buscar algo que yo considero importante, que es el entendimiento humano. Muchas gracias y buenas noches.